Adelante, doctora Marisabel. Ya, buenas tardes a todos. Entonces vamos a empezar con el tema de digestivo, sistema digestivo. Mm, Todo empieza, bueno, la formación de los órganos, como ya habrán visto, entre la cuarta y quinta semana, cuando existe el plegamiento cefalocaudal del embrión. Como recordarán, se pliega cefalocaudalmente y lateralmente. Con este plegamiento, el endodermo una porción del endodermo va a incorporarse dentro del embrión, lo cual va a formar el intestino primitivo. Hay una porción que es esta, la porción media que están viendo aquí, que va a permanecer fuera del intestino primitivo y va a estar comunicadas al embrión por medio de la alantoides, es el saco vitelino. Y como aquí vemos, ya está formado el tubo digestivo y está sujeto por el mesodermo dorsal. Entonces, tenemos un tubo digestivo con un saco superior que no tiene por el momento comunicación con los anteriores y un intestino posterior igual que no tiene comunicación, está como saco ciego, y un intestino medio que se comunica con el conducto vitelino o el perículo vitelino. Todavía se comunica con la vesícula vitelina. Entonces, para el desarrollo embriológico del intestino lo derivan en tres o a veces en cuatro. En esta oportunidad vamos a desglosar en cuatro partes el desarrollo del intestino. Entonces, como primera parte, el intestino faríngeo o faringe, que se va a extender desde la membrana orofaringea hasta el divertículo respiratorio, como he visto la anterior vez. Un intestino anterior que va a estar caudal al tubo faríngeo y se va a localizar hasta la vaginación hepática. El intestino medio, que va a estar formado o va a ubicarse desde una región caudal de la yema hepática hasta el punto de unión de los dos tercios derechos con el tercio izquierdo del colon transverso, y un intestino posterior que va a estar justo desde ese tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Entonces deriva de dos capas, ¿no? El endodermo va a formar el revestimiento epitelial. A su vez también va a formar el parénquima de las glándulas, va a formar los hepatocitos y las células endocrinas y exocrinas del páncreas. En cambio, el mesodermo visceral va a formar todo lo que es el estroma, o sea, el tejido conectivo. Y también va a ser como de los componentes peritoneales de la pared del intestino. Dentro de la regulación molecular, hagamos de cuenta que este es el tubo digestivo y va a expresarse el ácido retinoico en menor cantidad en la porción cefálica del tubo y en mayor cantidad en la porción distal. Esta diferencia de presentación del ácido retinoico va a hacer que se expresen diferentes genes para diferentes estructuras del tubo digestivo. Entonces hace que se exprese SOX2 para formar estructuras del estómago y el esófago. PDX1 está para conformar el duodeno, CDXC para que se diferencie intestino delgado y CDXA para que se diferencie intestino grueso. Dentro de la formación también interviene el erizosónico, que ya habíamos visto Doctorita, se le escucha un poquito más bajo y entrecortado. Y mm, doctorita, ¿se podría volver a repetir esta diapositiva, porfa? ya, a ver, un ratito voy a arreglar bueno, voy a subir volumen, ¿no? Que es lo más... O tal vez si apaga su micrófono y como que lo frota en su compu, tal vez está lleno de polvito y por eso no se escucha. Sí, doctora, esa vez sí se le escucha más bajo. mm,
Hola, ¿se escucha un poco mejor? Sí, doctorita. Sí, Sí, ahora te ya escuchamos está. mejor. Después de que le quitaste las telarañas, solo se escucha mejor. Ya, entonces estábamos que la diferencia de ácido retinoico a lo largo del tubo, del tubo intestinal primitivo, o sea, hay más cantidad de ácido retinoico hacia la porción cefálica del tubo que hacia la porción distal, donde hay más cantidad, pero menos cantidad y más cantidad. Esta diferencia hace que en cada región del tubo se exprese un gen regulador distinto. En la región cefálica está el SOX2, sobre todo, para la formación del esófago y el estómago. A nivel del duodeno va a estar regulado por el PDX1 y así a continuación intestino delgado está regulado por CDXC e intestino grueso por CDX, perdón, sí, CDXA. A su vez, vimos dentro de la regulación molecular que hay un tipo de interacción que se llama epitelio-mesénquimo. Esta interacción es que por la continuidad de un tejido se diferencia en otro, ¿no? Por ejemplo, el tubo digestivo, su continuidad o lo que esté cerca va a derivarse en, por ejemplo, el hígado, el páncreas, etcétera, o los mesenterios. Esta interacción va a estar desencadenada por la expresión del gen erizosónico, ¿no? El SHH, que va a estar en todo el tubo intestinal y va a generar una regulación positiva de los factores en el mesodermo, que a su vez van a determinar la estructura o qué estructura se va a formar en el tubo digestivo, como hace un momento, ¿no? Estómago, duodeno, intestino delgado, grueso, etcétera, va a estar regulado por erizosónico también, porque va a determinar la expresión de los genes OX en el mesodermo, que ya habíamos estudiado en anteriores capítulos. Hablando del mesenterio, antiguamente se pensaba que el mesenterio era una capa doble de peritoneo que encerraba un órgano, o sea, cada órgano tenía, ¿no? su capa doble, y esta capa doble lo suspendía en la pared abdominal posterior. Estos órganos suspendidos se denominaban intraperitoneales y los que estaban ubicados por detrás se denominaban retroperitoneales. Entre estos tenemos el riñón. Había otras estructuras como el páncreas y porciones ascendentes y descendentes del colon, que eran de origen intraperitoneal, pero después quedaban adheridos a la pared corporal posterior por su meso, y estas se consideraban retroperitoneales secundarias. La evidencia actual nos muestra que estos conceptos eran erróneos. Lo que se está manejando ahora es que al inicio, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior tienen todos un contacto amplio con el mesénquima de la pared abdominal posterior. Vimos en una gráfica cómo el tubito está sostenido, ¿no? Por un tabique, más o menos se ve, ¿no? En un corte ventral. De ese tabique es que va, su desdoblamiento de esas hojas va a formar las dos capas visceral y parietal de los tejidos. Esta conexión, más o menos a la quinta semana, se va a estrechar este tabique que los agarra, ¿no? Por decir así tabique, ¿no? Porque en realidad es un contacto con la pared abdominal posterior, se llama mesenterio dorsal. Entonces, como todos los órganos están, todo el tubo digestivo está sostenido hacia la pared posterior por el mesenterio dorsal, entonces van a migrar con su misma fijación, ¿no? Formando los diferentes mesenterios. Hablando del mesenterio, es una colección de tejido conectivo que va a mantener el tubo intestinal y sus otros órganos, ¿no? Derivados como el hígado y el páncreas en sus lugares anatómicos normales. ¿Qué más? Aquí está, ¿no? Lo mantiene en sus, por ejemplo, cada lugar que va a sostener el mesenterio dorsal va a tener un diferente nombre. El estómago lo va a sostener el mesogastrio, por ejemplo.
el duodeno, el mesoduodeno, las asas intestinales, el mesenterio propiamente dicho de estas asas, y el colon, el mesocolon. Como verán, todos tienen nombre de meso, ¿no? Que es el derivado de este mesenterio dorsal único que se adelgaza y va a acompañar a cada órgano en su diferente posición anatómica. Ese es el mesenterio dorsal, el que habíamos hablado. Ahora el mesenterio ventral va a derivar del septo transverso, perdón, del tabique, sí, del tabique transverso, de su mesénquima, de la porción mesenquimatosa del tabique transverso. El crecimiento del hígado, que es este órgano, va a ocurrir más o menos cercano a este, en el interior del tabique o, por decirlo así, inferiormente al tabique transverso. El crecimiento va a desplazar estructuras y vamos a tener la formación de dos porciones, se podría decir. Eh, el mesogastrio, toda esta parte desde el cursor hasta aquí, va a denominarse mesogastrio ventral y va a dividirse en dos por el hígado. Se va a dividir en el aumento menor, y la porción anterior va a formar parte del ligamento falciforme, que se va a extender desde el hígado hasta la pared ventral del cuerpo. Este mesenterio ventral va a tener continuidad, o sea, comunicación con el mesenterio dorsal también. Aquí está, continuidad del mesogastrio ventral con el mesenterio dorsal, ¿no? Y aquí está el ligamento falciforme, el epíplomo menor y derivados del tabique. Tal es así la conexión, se podría decir, de la continuidad del hígado, que en esta pared superior del hígado no va a tener sus capas en parietal ni visceral, va a estar desnudo hacia el tabique transverso que comunica con el diafragma. También se denomina porción desnuda del hígado. El peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que cubre la superficie interna de la cavidad abdominal. Se va a replegar en hojas. ¿Ya? Estas hojas están unidas a las vísceras, constituyen su peritoneo visceral. Todo tejido, como habíamos visto en sistema cardíaco, habíamos dicho que esa formación de la cavidad mm, a la cavidad intraembrionaria primitiva va a desdoblarse en dos hojas, ¿no? Y forma en todos los tejidos eh, dos capas que lo recubren. Visceral, porque está en contacto con el órgano, en este caso las vísceras, y su capa parietal que está en contacto pero con la pared abdominal. A su vez, estas porciones de peritoneo van a formar repliegues, por ejemplo, el pliegue coronario o triangular, que se encuentra en este lugar, otro repliegue espleno-renal, que va a estar como su nombre lo dice, ¿no? Entre el vaso y el riñón, y el triangular, que está entre el riñón y el hígado. Ahora veamos el intestino anterior. El intestino anterior, como vimos su diferenciación hace un momento, va a formar el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Entonces, dentro de la formación del esófago es parecido a esta teoría a lo que hemos visto en sistema respiratorio. La cuarta semana, el divertículo respiratorio se forma en forma de yema respiratoria, ¿no? Y se forma un tabique entre ambos. Este tabique tráqueo-esofágico va a dividir progresivamente lo que es el sistema pulmonar del sistema digestivo, que es el esófago. Aquí tenemos el tabique tráqueo-esofágico y ya más o menos está dividido, ¿no? Las dos cavidades. Y tenemos aquí la yema pulmonar. Entonces el esófago se forma de esta forma, como igual, ¿no? Que habíamos visto en la formación del sistema respiratorio. El esófago de un inicio es corto, pero a medida que se elonga el producto y crecen los pulmones, va a elongarse el esófago
haciendo que lo que le continúa, que es el estómago, ingrese a la cavidad abdominal y salga de la cavidad torácica. Cuando esta elongación no ocurre, o puede pasar lo que se denomina hernia diafragmática, en la cual parte del estómago o inclusive más de la mitad podría estar ocupándose en la cavidad torácica. Ahora, la formación del estómago. A la cuarta semana, el estómago se forma del tubo en una forma de fusiforme. Hay una dilatación fusiforme del segmento que va a formar el estómago. Luego de su crecimiento va a sufrir una rotación, la primera rotación del estómago, que va a ser en 90 grados. Quiere decir que el borde izquierdo va a convertirse en el borde anterior y el borde derecho se va a convertir en el borde posterior. Es por eso que la porción anterior está inervada por el nervio vago o sea, por los pares craneales se encuentran en la pared anterior, porque cada uno viene de un lado y viene del otro lado los nervios, ¿no es cierto? Pero por esta rotación se explica su posición antero-posterior. Luego del transcurso de la elongación y crecimiento va a haber una diferencia entre el crecimiento de la curvatura mayor y de la curvatura menor. La curvatura mayor va a crecer con más rapidez, como pueden ver aquí, y va a haber otro movimiento de rotación. Va a ir, digamos, de esta parte hacia la derecha y hacia abajo, y la porción caudal va a ir hacia arriba y hacia la izquierda, tomando como posición definitiva del estómago, ¿no? Que sería esta. Entonces, en las siguientes semanas cambia de aspecto y de posición el estómago. El saco peritoneal menor. Una vez que el estómago ha girado en 90 grados, ha rotado, aquí en esta porción, como verán, va a haber una formación de una cavidad porque ha girado el estómago, ¿no? Ha rotado. Entonces, esta cavidad, se podría decir, es el saco peritoneal menor o bolsa omental. La formación del duodeno. Cuando el estómago rota, a su vez la porción que le sigue de intestino es la porción duodenal. Esta porción, a medida que el estómago va a formar sus rotaciones y su forma específica, el duodeno va a adoptar una forma de C. El duodeno se forma por la unión del segmento terminal del intestino anterior y el segmento proximal del intestino medio, ¿no? Entonces está formado tanto por intestino anterior como por intestino medio. El duodeno se está formado por ambos procesos primitivos, ¿no? Anterior y medio, y van a formar ¿cómo se dice? El duodeno. Esto va a ocurrir más o menos justo donde se va a originar la llama hepática, que vamos a estudiar más adelante. Como el estómago va a rotar, esta configuración longitudinal va a tornarse rotación en C, como verán más o menos aquí, y al final tiene esta disposición, ¿no? El duodeno, entonces la forma de rotación a la derecha es en forma de C. Va a desplazar al duodeno de su posición inicial en la línea media hacia la derecha de la cavidad abdominal. También a esta formación en C y a este desplazamiento a la derecha va a colaborar el páncreas, que con el crecimiento de la cabeza y de su cuerpo también va a hacer que se migre un poco a la derecha el duodeno. Al ser el duodeno formado tanto por el intestino anterior como por el intestino medio, entonces va a tener igual las dos irrigaciones, va a estar irrigado por la arteria celíaca y la arteria mesentérica superior. Dentro de la formación del hígado,
El primordio hepático o yema hepática se forma a la mitad de la tercera semana con una evaginación del epitelio endodérmico del extremo distal del intestino anterior. Igual que el duodeno, ¿no? Todavía la porción distal está formando esta yema hepática. Este divertículo hepático va a estar integrado por células que van a penetrar el tabique transverso. Como habíamos visto en la primera imagen, se desarrolla bajo el tabique transverso, ¿no? Las células hepáticas van a continuar el crecimiento, van a penetrar parte del tabique y van a formar su conexión. O sea, la conexión se va a ir a adelgazar y la conexión que va a tener con el tubo digestivo en su porción duodenal es mediante un conducto, que es el conducto de colédoco. Este conducto colédoco también va a tener otra vaginación, como pueden ver aquí. Este va a ser la vesícula biliar y su porción que lo conecta se va a adelgazar igual y formando el conducto cístico. Los cordones hepáticos se van a diferenciar en parénquima hepático, o sea, células hepáticas y hepatocitos, y van a recubrir los conductos biliares, ¿no? Donde se va a producir la bilis. Y aparte, las células hematopoyéticas también forman gran parte, ¿no? El hígado es un órgano importante en estas semanas gestacionales, ya que es el órgano hematopoyético. Luego, en la vida adulta, esto se va a transferir hacia la médula ósea de los huesos, ¿no? Entonces, la formación del páncreas. El páncreas igualmente se va a formar por dos yemas, en este caso, una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. La yema pancreática dorsal se va a alojar en el mesenterio dorsal y la yema pancreática ventral se va a ubicar en las cercanías del colédoco. Cuando el duodeno rota en su formación en forma de C, esta yema se va a desplazar hacia atrás. Por último, la yema ventral, que va a estar ubicada justo debajo de la yema dorsal, va a ubicarse en una porción anterior. Esta yema ventral, perdón, frontal, quería decir, esta yema ventral va a formar el proceso uncinado, que es es la región cercana a la cabeza del páncreas. El páncreas va a tener una comunicación por un adelgazamiento de la luz de su conducto por medio del conducto de Wilson. Este conducto o conducto pancreático también llamado puede tener esta otra porción del páncreas, otro conducto accesorio que se denomina el conducto pancreático de Santorini, que es un conducto que a veces está presente y a veces no, que lo comunica con el proceso uncinado del páncreas. Ambos, el colédoco que ya habíamos visto que es el conducto del hígado, que va a proceder del hígado, y el conducto de Wilson o conducto pancreático, van a drenar en lo que es el duodeno, en un sector o segmento que se llama papila mayor. A su vez, sabemos que el páncreas tiene doble función, ¿no? Una función endocrina y una función exócrina. La función exócrina va a va a eliminar el jugo pancreático al tubo digestivo. La porción endocrina va a estar, digamos, conformada por los islotes pancreáticos, que se van a desarrollar en el parénquima hepático y de ahí van a migrar hacia el páncreas. Estos islotes de Langerhans van a formar la insulina, que es más o menos que su secreción va a comenzar a la quinta semana y esta insulina está encargada, ¿no? de sacar toda la glucosa excedente de la sangre y llevarla para su distribución, almacenamiento y formación de energía a los distintos tejidos. A su vez, el páncreas va a formar también el glucagón y la somatostatina.
que también se van a desarrollar a partir de las células del parénquima y que van a tener otras actividades exócrinas igual. Continuando con el intestino medio, el embrión de 5 semanas, el intestino medio está suspendido en la pared abdominal por medio de un mesenterio corto que lo va a comunicar con el saco vitelino por medio del conducto vitelino, o aquí dice, ¿no? Conducto ónfalo-mesentérico, o pedículo vitelino también se puede llamar. En el adulto, el intestino medio va a comenzar justo en el sitio distal al punto de ingreso del colédoco, como habíamos dicho en la parte del duodeno cuando ingresa el colédoco, en esa parte va a iniciar el intestino medio y va a terminar a 2/3 de derechos del colon transverso, dijimos. Por lo tanto, el intestino medio estaba conformado, como habíamos visto en cavidades, por la arteria mesentérica superior. El desarrollo del intestino es por elongación rápida y de división celular rápida del tubo intestinal, y esta elongación va a formar las asas intestinales primarias. Aquí está desde la desembocadura del colédoco hasta las 2/3 del colon transverso. Aquí tenemos que la extensión o elongación rápida va a formar las asas intestinales. Aquí tenemos el asa intestinal primitiva, cuya primera rotación va a ser fuera del embrión y va a estar en relación a la arteria mesentérica superior. Va a girar sobre este eje, ¿no? Y va a formar dos porciones, ¿no? Una porción distal, que se va a hacer la porción distal del duodeno, el yeyuno y el ilion. Y la porción inferior va a formar la porción inferior del ilion, el ciego, el apéndice y el colon ascendente, y hasta las 2/3 partes del colon transverso, ¿no? Todo esto es la conformación del intestino medio. Ahora, habíamos dicho que el desarrollo de los intestinos se produce fuera del embrión. Es porque más o menos a la 6ª semana, debido a la expansión y crecimiento rápido de las asas intestinales, del hígado, etcétera, no hay suficiente espacio, se podría decir, en el embrión para que esta formación se produzca dentro de él. Así que hay una herniación fisiológica, o sea, salida intestinal fisiológica, hacia el cordón umbilical de parte de los intestinos. Esta herniación con la elongación del producto, como verán, aquí tenemos un embrión pequeñito y aquí ya está grande, ¿no? Entonces todos los intestinos que se han formado fuera del embrión retornan, ¿no? Más o menos a la 10ª semana ya tenemos a todos los intestinos dentro de la cavidad abdominal otra vez. Dentro de lo que es la rotación del intestino medio, como dijimos que incrementa en longitud, el asa primaria va a rotar alrededor de la arteria mesentérica superior, teniendo un intestino delgado que igual se va a seguir elongando y formando la disposición característica que conocemos hasta ahorita, y la porción que se ha torcido, se podría decir, que ha formado parte de esta rotación, va a formar el esbozo del ciego y parte del colon ascendente y hasta los 2/3 del colon transverso. Ahora, el apéndice es igualmente deriva de una yema. La yema cecal forma una pequeña dilatación que va a ser conocida después como el apéndice. Es un órgano linfático el apéndice, usualmente no cumple mayor función y puede ser extraído, ¿no? Cuando tenemos el proceso de apendicitis. Este apéndice se forma alrededor de la 6ª semana
y justo en esta sexta semana va a comenzar el reingreso a la cavidad abdominal por parte de las asas intestinales previamente herniadas. Con la rotación del intestino también va a descender el colon hacia su posición habitual a la derecha y va a descender esta yema secal y el apéndice van a descender a la fosa ilíaca derecha. En cambio, el colon ascendente va a irse más o menos cerca al ángulo hepático. Hasta sus 2/3 va a formar el colon transverso, parte del intestino medio. Continuando con el intestino posterior, tenemos que está conformado por el tercio distal del colon transverso, le continúa el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y la parte superior del conducto anal. Entonces tenemos que es la porción, la última porción, la porción terminal del intestino posterior. El endodermo del intestino posterior va a formar también, aparte del tejido intestinal, va a formar el recubrimiento interno de la vejiga y de la uretra. La porción terminal del intestino posterior va a ingresar a una región que se denomina cloaca y se va a denominar el conducto anorrectal primitivo. Entonces aquí se va a formar ¿qué se llama esto? Un conducto anorrectal primitivo y se está formando el tabique, como pueden ver, y que va a dividir estos tejidos. El alantoides va a ingresar a la región anterior denominada seno urogenital, que se encuentra aquí está. El alantoides va a formar parte del seno urogenital primitivo y la cloaca va a ser una cavidad cubierta por endodermo, que en su límite ventral va a estar cubierta por ectodermo superficial. Este límite entre el endodermo y el ectodermo va a constituirse en la membrana cloacal. Luego una capa de mesodermo que va a formar el tabique urorectal va a separar la región del alantoides y el intestino posterior. Como verán, el seno urogenital va a formar lo que es la uretra y la vejiga, y la porción posterior va a formar el recto y el ano, ¿no? Este tabique va a derivar de una capa de mesodermo existente entre estas dos estructuras. Al tiempo que el embrión va a crecer también la porción distal del embrión y va a continuar creciendo el pliegue caudal y la punta del tabique urorectal va a quedar ubicado cerca a la membrana cloacal. Aquí tenemos el crecimiento. Al final de la séptima semana, la membrana cloacal se va a romper y va a dar paso a dos aberturas. Una abertura anal que va a comunicar con el intestino posterior al exterior y una abertura ventral. Esta abertura ventral que va a comunicar el exterior con el seno urogenital. En un sitio intermedio entre ambos se va a formar el cuerpo del perine. O sea, esta porción azul es el cuerpo del perine, que es lo que en los adultos se encuentra entre el ano y la vagina y el ano y los testículos en los varones. El segmento superior del conducto anal, como dijimos, va a derivar del endodermo del intestino posterior. En cambio, el segmento inferior, o sea, solo 1/3, va a derivar del ectodermo que circunda el proctodeo. Es por eso que, como vamos a ver más adelante, el ano imperforado está formado normalmente hasta la porción rectal, usualmente el intestino posterior, y simplemente no tiene esa abertura, ¿no? Porque viene de otro tejido embriológico que es la región denominada proctodeo y que deriva del ectodermo. Algo a la irrigación de esta porción de intestino posterior va a estar irrigado por las arterias rectales inferiores y también ramas de las arterias pudendas internas que también van a ir a irrigar
a algunos órganos del sistema urogenital. Dentro de las anomalías que a consideración de este tema, tenemos una de las anomalías del mesenterio. Como habíamos dicho, el mesenterio es lo que mantiene en su posición a las diferentes porciones del intestino y usualmente el colon ascendente en su extremo distal está adherido a la pared abdominal en toda su extensión excepto en 2,5 centímetros. Cuando se encuentra adherido más porción de intestino, como es una porción libre, puede girar con el movimiento peristáltico y al girar va a comprimir la luz distal o la luz cefálica o la luz proximal, formando esta dilatación intestinal que se denomina vólvulo. Otra anomalía es la gastrosquisis, que ya habíamos visto cuando vimos cavidades corporales. Y como recordaremos, se presenta en 3,5 cada 10.000 nacidos vivos. Su diagnóstico puede ser prenatal. Está asociado a otros defectos, en los principales defectos cardíacos, y en este caso está expuesto totalmente al líquido amniótico, lo cual puede producir daño, ¿no?, en los intestinos que están fuera. Otro, Otra salida de tejido intestinal al exterior es el onfalocele. La diferencia es que esto se da porque no hay la regresión de la hernia fisiológica que ocurre entre las 6 y 10 semanas. Por lo tanto, hay intestino en comunicación, pero este sí está cubierto por la membrana umbilical, ¿no?, que lo protege del daño del líquido amniótico. 15% de estos problemas, como el onfalocele, está acompañado de anomalías cromosómicas, es decir, síndrome de Down, trisomías 13, 18, 21, etc. Y puede diagnosticarse porque hay una cantidad aumentada de alfa-fetoproteína dentro del control prenatal. Otra anomalía del conducto vitelino tenemos a este divertículo persistente que ocurre entre 2 a 4%. Usualmente se ubica este divertículo anómalo a 40 o 50 centímetros de la válvula ileocecal. Cuando está contenido de tejido pancreático en su luz, porque tiene un lumen, como el apéndice, más o menos, ¿no? Pero es un divertículo, ¿no? Un divertículo de Meckel. Cuando contiene tejido pancreático o mucosa gástrica, suele causar perforación y por lo tanto no se convierte en un abdomen agudo porque deja salir tejido o materia fecal a la cavidad abdominal. Ese es el mayor riesgo, ¿no? Su perforación. Luego puede pasar desapercibido. El enterocistoma. Como vimos, el intestino medio está comunicado a la cavidad abdominal por el conducto onfalomesentérico. Entonces, cuando ya no es necesario, se cierra y forma un ligamento, el ligamento vitelino, que es un tejido fibroso. Cuando el tercio medio se llena de todavía contenido, se forma un quiste. El peligro de este tejido remanente es que en estos ligamentos vitelinos fibrosos se enrede el intestino y nos cause, ¿no?, vólvulo o obstrucción intestinal. Otra alteración es la fístula umbilical, o sea que esta luz no se fibrose y quede todavía comunicación entre el intestino y la materia fecal puede salir por el ombligo. Esto se denomina fístula umbilical y igual es otra alteración, ¿no?, de la formación. Tenemos también defectos de la rotación intestinal. Como dijimos, el asa intestinal rota 270 grados. Cuando rota solo 90 grados, el colon izquierdo suele ubicarse al lado derecho y al revés, ¿no? Se queda de este modo cuando no hay una rotación completa. Lo normal es que el colon ascendente esté al lado derecho. En este caso se ha quedado al lado izquierdo y los intestinos están, ¿no?, por delante.
Dentro de otras anomalías de los intestinos tenemos a la duplicación de las asas intestinales, que ocurren asociadas en un 33% a otros defectos. Y se trata de la proliferación anómala del parénquima intestinal que va a formar como doble asa intestinal. Y como verán aquí, puede o no causar efectos, ¿no? Cuando no tiene fin su luz, simplemente como un divertículo, o si es muy largo, igual puede torcerse y provocar también una complicación. Otra alteración es la estenosis o atresia intestinal. Entonces, la estenosis está disminuida la luz del intestino, puede ocurrir en cualquier porción del todo el tubo intestinal, pero suele ocurrir más en el duodeno, en el yeyuno y en el ilio, que son las porciones del intestino delgado. Se produce entre 1 de cada 1500 recién nacidos y la atresia es algo más grave, no puede pasar contenido intestinal y es la principal eh, causa diagnóstica, ¿no? Cuando un bebé no hace sus deposiciones, entonces hay que sospechar de varias patologías, pero en primer lugar de la estenosis o la atresia intestinal. Y otro tipo de atresia en cáscara de huevo, que como verán aquí tiene la forma de cuando pelamos pero cáscara de manzana. Cuando pelamos una manzana, suele afectar en mayor medida al yeyuno, en un 10%. La porción afectada de estenosis se suele ver de esa disposición de cáscara de manzana enrollando el remanente de mesenterio que tenía, ¿no? Esto también se puede tratar de manera quirúrgica. Aquí tenemos otra fotito en gráfico un poco más acorde, ¿no? A la manzanita o a la cáscara de manzana. Y tenemos las fístulas que ocurren en el intestino posterior. Las fístulas rectovaginales ocurren de 1 cada 5000 recién nacidos femeninos. Es una anomalía en la formación del tabique urorectal de la cloaca. El tabique es lo que separa la cloaca del seno urogenital primitivo, ¿no? El seno urogenital primitivo ha ido a formar el sistema urinario y la vagina, y la cloaca la porción terminal del intestino posterior. Algunas veces hay comunicación entre ambas y el resultado es la salida de materia fecal por la vagina. Otras fístulas que se forman son las fístulas rectoanales, que suelen producirse cuando del recto hay otra comunicación fistulosa hacia el periné, o sea que sale sale contenido intestinal por una abertura en el periné, ¿no? Es el área que está entre el ano y los testículos, o el ano y la vagina. Y como habíamos dicho, el ano imperforado, que es no hay comunicación con el exterior por parte del recto, porque la membrana anal que se rompe a las 6 semanas no se rompe porque proviene de tejido ectodérmico y por alguna alteración no se rompe. Por lo tanto, no hay salida que es salida de desechos por parte del neonato. Y esto se ve, ¿no? Al nacimiento siempre hacen la pruebita los neonatólogos para ver si está perforado el ano. Y si no, tiene que someterse a una cirugía inmediatamente para que pueda, ¿no? Eliminar sus desechos. Y otra alteración, el megacolon congénito, que se presenta de 1 a 5000 recién nacidos. Em, es producto de la ausencia de ganglios parasimpáticos en la pared intestinal. También se denomina por eso megacolon aganglionar o enfermedad de Hirschsprung. Estos ganglios, que están integrados por células de la cresta neural, van a migrar desde los pliegues neurales hasta la red del intestino. Cuando hay una mutación en el gen RET, no ocurre adecuadamente esta migración, por lo tanto no va a haber formación de ganglios provenientes de la cresta neural y esto puede originar un megacolon congénito. En casi todos los casos, el recto está afectado.
y en el 80% el defecto se va a extender hasta un punto medio del colon sigmoides, o sea, va a abarcar una gran superficie de colon. Y solo el 10% va a afectar el segmento transverso y el colon ascendente. Y solo el 3% se afecta todo el colon. Y como vemos, hay una dilatación de la porción distal a la lesión y va a tener este bebé dificultad para defecar, dolor y puede incluso llegar a engrosarse tanto y torcerse y también formar un vólvulo. Eso es todo, gracias.